¿Cómo les va? Otra edición más de Aciertos y Errores. Aciertos y Errores con una tormenta de Santa Rosa, mientras nosotros, como ustedes bien lo saben, grabamos por la mañana, pero creo que por estas horas, cuando estamos saliendo al aire, todavía va a seguir la lluvia y nos va a acompañar durante parte del fin de semana. Mientras tanto, lo que hay que decir que, hablando de la actualidad, si se quiere, también en cuestión de pasado o futuro, según como lo querramos ver, el presidente Javier Milei se reunió esta tarde a las 6 aproximadamente de la tarde con los distintos presidentes del bloque de la Cámara de Diputados, Ariel Zago, el actual Bornoroni, que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Zago, que también pertenece a La Libertad Avanza, pero hizo un bloque propio, y el dato significativo es que uno de los aliados, presidente del bloque del PRO, estoy hablando de Cristian Ritondo, también habría sido de la partida. Esto ni más ni menos tiene que ver con una semana bastante agitada y no del gusto del presidente que ha tenido La Libertad Avanza dentro del ámbito del Congreso de la Nación. Esto tiene que ver con ya el dato de movilidad jubilatoria que se aprobó recientemente, una marcha de jubilados que terminó. En un ratito nos va a acompañar Claudio Maraviglia, que estuvo, creo, ahí en ese lugar, y nos va a contar qué es lo que pasó, porque hubo incidentes, algo que se muestra como una piedra en el zapato al gobierno de Javier Milei, el tema de las jubilaciones. Este viernes por la mañana se conoció también que el tema de medicamentos para jubilados es algo que también va a ser afectado, o al menos va a afectar a los jubilados, porque el régimen que venía haciendo hasta ahora con medicación gratis ya no lo va a hacer tanto. Insisto, esta situación se ve como muy problemática, y a todo esto se le suma una interna bastante feroz que ha superado ya a la interna del peronismo y del propio PRO, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con La Libertad Avanza. Por lo pronto, y en lo que tiene que ver con los distintos actores políticos, empieza a verse algunas conformaciones de distintas fuerzas políticas con miras a las elecciones del año que viene, ¿no? En ese marco, gente del radicalismo que no tiene que ver con quizás un radicalismo más progresista, como ellos quieren llamarlo, el encabezado por Ricardo Alfonsín, junto con la gente de Forja y de Gustavo López y la gente de Libres del Sur, están conformando una idea política hacia futuro. Estuvieron presentándose en el distrito de San Martín y tuvimos la oportunidad de charlar con ellos. Ricardo Alfonsín nos manifestaba lo siguiente: tras escuchar a Ricardo Alfonsín, entre otros, con esta idea de unir y que sea una referencia dentro del progresismo, vamos a entrar de lleno al programa del día de hoy. Ya lo dijimos, nos acompaña Claudio Maraviglia, jubilado, que nos va a hablar de esta temática que tanto preocupa a gran parte de la sociedad. Vemos a Alfonsín. Ricardo, ¿qué es unir? Bueno, unir en realidad no es el nombre. Hemos construido un frente en la provincia de Buenos Aires para permitir que una proporción importante de bonaerenses, que creo que es creciente, pueda expresar su preferencia. Es un frente que reúne a fuerzas que comparten un ideario socialdemócrata a la manera de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un frente de centro-izquierda, progresista, que procura convocar también toda la cultura que podríamos llamar radical, socialista. Incluso hay peronistas que nos van a acompañar. Tenemos autonomía y aspiramos a competir para modificar la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Muchas de las decisiones que tiene que tomar el gobierno, que van a ser dañinas para el país si puede tomarlas, pasan por el Parlamento. Hoy, entre La Libertad Avanza, entre el PRO, entre el radicalismo y hagamos cambio federal, tiene mayoría. La derecha tiene mayoría hoy en el Parlamento. Tenemos que lograr, después de las elecciones,
progresistas tengan mayoría para frenar el avance reaccionario en lo social y en lo económico del gobierno de La Libertad Avanza. Anunciaste tu alejamiento de la Unión Cívica Radical. Bueno, contanos un poco a qué se debió esto, un apellido tan importante, ¿no?, que hoy por hoy no va a tener ese frente para ese partido político. Bueno, el partido viene haciendo cosas que obliga a muchos a tomar decisiones como estas. Algunos lo tomaron mucho antes, disgustados cuando la Unión Cívica Radical adulteró su significado, su razón de ser, se convirtió en una fuerza que expresa la posición de quienes adhieren a concepciones de derecha, demasiado complacientes frente a decisiones que son no de derecha, sino de ultraderecha. Eso dice mucho acerca de lo que ha pasado con el partido y su relación con los sectores populares. Bueno, en la provincia de Buenos Aires existe una proporción no menor del electorado que no quiere votar a la derecha, que no quiere votar a Juntos por el Cambio, ni quiere votar a La Libertad Avanza, ni quiere votar a Hacer un Cambio Federal. Pero tampoco es peronista. Entonces reclama la construcción de un espacio alternativo, progresista, de centro-izquierda, muy republicano y muy democrático, para poder acompañarlo. Bueno, Ricardo, muchos culpan al progresismo enmarcado dentro del kirchnerismo y sus aliados la impronta que ha tenido Javier Milei y en particular la presidencia. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la gestión anterior? Con todo el respeto, pero quienes utilizan ese tipo de argumentos no tienen la menor idea ni de lo que es el progresismo, ni cuáles fueron las razones que justifican el triunfo de Milei o que explican el triunfo de Milei. No es un fenómeno nacional, lo mismo está pasando en todos los países del mundo. Yo creo que esto tiene que ver en todo caso con una cultura promovida por el neoliberalismo, individualista, egoísta, materialista, interesada, propia del sálvese quien pueda, y con un deterioro de las condiciones económicas, sociales, producto también de la hegemonía neoliberal, que hace que los estados se vean muy reducidos en su margen de maniobra para poder ordenar el funcionamiento de la economía y dotarla de funcionalidad solidaria. Bueno, hay un poquito medio confuso el audio, pero lo que le manifestábamos acerca de la responsabilidad que habían tenido sectores progresistas en función de hoy con la presidencia de Javier Milei. Insisto, Ricardo Alfonsín fue un hombre del gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, más precisamente embajador en España. Por lo pronto también ellos tienen una mirada crítica hacia el gobierno, y en función de eso es que están poniendo sobre la mesa esta propuesta de unir hacia futuro que obviamente, bueno, tendrá sus adeptos hacia adelante y vamos a ir viendo cómo se va a ir conformando hacia adelante. También en un ratito ya me acompaña Lucas Gianella, que es el concejal de Tigre, y va a hablar del peronismo, porque ahí hay una interesante mirada acerca, o quizás previa mirada de las elecciones anteriores de lo que podía haber pasado con el peronismo en su momento. Me acompaña, como lo dijimos, Claudio Maravilla, que estuvo esta semana. Antes que nada, Claudio, gracias por charlar un ratito con nosotros. Hola. Contame un poco, estuviste vos en esta marcha que hubo en la semana y que tuvo algunos incidentes dentro del ámbito del Congreso, ¿no? Así es. Nosotros nos concentramos en la avenida Rivadavia, frente al anexo al Congreso, en la vereda. Y luego empezamos nuestra marcha hacia la Casa Rosada. Varias jubilados independientes, gente que nos acompañaba. Yo estoy en una organización que se llama Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha. Y fuimos uno de los convocantes. A ver, te tengo que preguntar indefectiblemente acerca de este momento que están viviendo y sufriendo gran parte de los jubilados tras una resolución que hubo dentro de la Cámara de Diputados, pero a la vez que el propio Javier Milei manifiesta que va a vetar, ¿no?
Sí, eso es terrible. Lo que se votó en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, que es una ley que permite un pequeño aumento para nosotros, los jubilados, muy chico. Y sin embargo, es tan cruel la decisión del gobierno de vetar, siendo que se había discutido la forma en que se podía financiar ese aumento de los jubilados. Eso es por eso nosotros creemos que tenemos que salir a la calle, llamar a todos los sectores para tratar de que no lo vete, que vea que es una situación social muy embromada y que la gente se está oponiendo a eso. Cuando habla el gobierno de vetar esta ley, ¿a qué se refiere? Porque algunos dicen que vetaría algunos de los puntos, no en general, digamos. ¿Qué conocimiento tenés acerca de esto? No, lo que sí sabemos es lo que dice él. Va a vetar la ley completamente. Lo que se llama el aumento que se va a dar, la actualización de la jubilación desde abril, y la forma en que se va a... El gobierno lo que manifiesta es que el aumento de los jubilados en este tiempo de gobierno de Milei le ha ganado a la inflación. ¿Ustedes qué mirada tienen acerca de esto? ¿De qué punto? Bueno, yo te pregunto la mirada tuya, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que dice, calculo sí, que pero ahora lo estamos perdiendo porque un jubilado promedio ahora va a tener que gastar 10.000 pesos o más en la compra de sus medicamentos. Claro, ese es otro de lo que otro de los datos que se acaba de conocer y confirmar en el diario Clarín. Muy poco le ganó la jubilación de hace 4 meses atrás. A ver, ¿cuál es el sueldo básico de un jubilado hoy? 240.000, 230.000, perdón. Sí. Ese es y eso no alcanza para nada con junto lo que tiene con que ver el bono. Con el bono, digamos, ¿no? Y la canasta básica de los jubilados ronda los 900.000. Los 900.000 pesos. ¿Cómo hace un jubilado con eso? ¿Cómo hace para vivir? Tu caso, por ejemplo. En mi caso no es tan grave, porque yo soy docente fui docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencia Económica, soy economista y tengo una jubilación que es un poco más alta que la mínima y más alta que 2 mínimas. Pero aún así... Bueno, pero vos no sos el caso, digamos, no son sos 5 millones de personas que están con la mínima. Ajá. Me decías que sos economista, digamos. Porque si hay algo que se jacta del gobierno actual es con una economía, digamos, que ellos manifiestan que es por ahí, digamos, ¿no? ¿Vos también crees que esta baja en la inflación, entre otras cosas, tiene que ver con un crecimiento a futuro o una solución de la temática económica que tanto preocupa a los argentinos? La cuestión es que el presidente ha discutido la temática de la economía en Yao, en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana y en otros foros que corresponde a los empresarios. Y les interesaba cómo solucionar los problemas de las grandes empresas argentinas e internacionales, los acreedores internacionales y la banca. Y un sector de especuladores amigos del ministro de Economía. Ese es el sector que va a tener una solución, pero justamente la torta, lo que se produce anualmente, no alcanza para todos, si es que le estamos sacando cada vez una parte más grande para que vaya a esos sectores. Ese es el papel de Milei. O sea, lo que vos crees... Trato de interpretar, digamos, es que ese beneficio económico que manifiesta el gobierno, en definitiva, es para unos pocos y no para el grueso de la sociedad, y es a costa, en definitiva, de un sector como el de los jubilados. Sí, los jubilados, también están todos los trabajadores sumergiéndose en una situación terrible. Los cardiólogos
intervencionistas, cirujanos cardiólogos intervencionistas, hicieron un paro de 48 horas, ayer y anteayer, justamente por la situación que están. A nivel nacional fue el paro. Los maestros están haciendo paro, los obreros del neumático, hicieron paro también los aceiteros, que lograron un aumento después de 2 semanas de paro. O sea, que acá no, le tenemos que arrancar al gobierno lo que se están llevando de nosotros. Vos decís que la única manera de que el gobierno recule es con la gente en la calle. Y si vamos a esperar las elecciones, el hambre es hoy. Cerrame la nota vos como quieras, Claudio. Bueno, lo que puedo decirles es que tenemos que organizarnos. Hay muchos lugares donde se están organizando, multisectoriales. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama A Luchar, que reúne a las mujeres por sus derechos, a las juventudes. Nosotros participamos ahí también. Están muchos delegados combativos y sindicatos combativos que están organizando eso para ir a la calle a luchar justamente. Y solamente con medidas cada vez más grandes podemos empezar a hacer retroceder todo lo que está haciendo este gobierno contra nosotros. Claudio, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Era gracias. Claudio Maraviglia, docente universitario y economista, referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, como él propio lo manifestó. Por favor, quédate ahí. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Bueno, gracias. Pero Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Plancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio podés enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos.
Segundo bloque de este Aciertos y Errores. Bueno, un poco medio partidario el jubilado que hemos tenido recién, pero bueno, creo que aclara un poco la situación de gran parte de la sociedad, en particular de los jubilados, que vienen sufriendo a mal traer todos los distintos gobiernos, porque insisto, esto no tiene que ver pura y exclusivamente en la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, no tiene que ver pura y exclusivamente con Javier Milei, sino que Javier Milei hace su aporte a los distintos gobiernos que lo antecedieron, ¿no? Hablábamos también al comienzo de Lucas Gianella, que es concejal de Tigre, pero también es presidente del justicialismo de ese distrito. Y hay un dato, quizás, que yo lo quería manifestar, y no sé si se entendió, es que quizás en Tigre fueron uno de los pocos distritos en donde tuvieron una mirada, si se quiere, crítica hacia la hegemonía en sí misma del peronismo, y en particular del peronismo bonaerense, porque fueron ellos los que enfrentaron ni más ni menos que a Malena Galmarini, conocida como la esposa de Sergio Massa, que por entonces era el candidato a presidente del PJ. Antes que nada, Lucas, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. ¿Tenés la misma mirada vos de esto que yo estoy planteando acerca de esa impronta que tuvieron ustedes oportunamente el año pasado? Bueno, gracias por la invitación. Y creo que todo tiene que ver, no quizás con los nombres propios, sino con un diálogo permanente que el intendente Julio Zamora tiene con la comunidad, que a su vez eso lo aleja quizás de cierto internismo de cúpula, que está muy alejado de las necesidades y urgencias de la población. Entonces, en ese municipio presente que dialoga permanentemente con su gente, naturalmente el apoyo se dio y el respaldo estuvo a la hora de la interna de la PASO, como vos bien decías, y también en la elección general. Pero creo que hubo un fenómeno común que atravesó a todos los partidos políticos y a distintos dirigentes, que fue un enojo que persiste de la población con lo que interpreta que es la clase política y debates que se dan a espaldas del pueblo. Recién escuchábamos al dirigente o jubilado que comentaba un poco lo que fue la manifestación de ayer, y creo que el eje ordenador tiene que ser ese. Si vos tenés un ingreso mensual que permanentemente pierde con la inflación y no te permite subsistir, claro, y escuchás en el medio que las discusiones de la política como que están muy independientes de eso, creo que eso fue un poco lo que ordenó. Bueno, es que eso es un poco cómo se sale de esa dinámica, ¿no? Porque sigue existiendo, más allá de que hablemos de un gobierno que se jacta de decir que va en contra de la casta política. Sin embargo, vos ves cotidianamente un montón de instancias que lo muestran como nada, muy alterado para su adentro, ¿no? Pero bueno, a ver, con ese castigo que oportunamente hubo con toda la dirigencia política, con el triunfo de Javier Milei, yo lo que pongo sobre la mesa es esta idea, porque ustedes en definitiva eran también dirigentes políticos encarados en Julio Zamora, pero ahí el primer síntoma es decir, bueno, mira, no queremos más de esto, o sea, no hubo una mirada hacia el adentro en general del peronismo con esto que pasó en Tigre, ni más ni menos, ¿no? Totalmente. Bueno, para hacer una breve síntesis lo más rápido que puedo, recordemos que llegamos a que Julio no tenga la boleta de Unión por la Patria donde él quería participar, sino que solamente se le permitió una rama de la interna que es Juan Grabois, que dicho sea de paso, en Tigre no es que tenía una adhesión muy alta. Entonces la gente tuvo que optó por el corte de boleta. Obviamente le fue muy bien también a Juan Grabois, que sacó aproximadamente el 24% de los votos, y Julio más del 50%, es decir, tuvo un corte de boleta muy alto. Y fue un mensaje a que cuando se quiere condicionar quizás de una manera medio hasta agresiva, la gente no premia esas conductas y se sintió hasta representada.
Pero creo que si volvemos a repetir esos errores del pasado, de cierta hegemonía que no abre las puertas al debate y que no tiene como eje ordenador, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo en dólares de un trabajador, de un jubilado, y tiene como eje ordenador que se repitan como loro ciertos lineamientos políticos, que encima ideológicamente fuera de la agenda social, vamos a seguir repitiendo los mismos errores, como se perdieron ya 6 de 8 elecciones pasadas del peronismo, y obviamente nosotros queremos contribuir a que eso no pase. No es que estamos queriendo desde afuera señalar errores, festejando que el declive del peronismo como opción política. Estamos queriendo hacer una crítica constructiva para que no nos vuelva a pasar. A ver, y en esa dinámica uno lo que observa es que hay como una especie de principio de armado de una parte del peronismo encabezada por el propio Zamora, ¿no? Con dirigentes también de renombre, Zabaleta, creo que hasta Randazzo también, ¿no? O sea, gente con distintas miradas, pero que también pareciera en principios enfrentadas a la hegemonía del peronismo, llámese kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Bueno, para hacer un repaso, antes de ayer, exactamente en el Museo de Arte de Tigre, tuvimos un encuentro cuyo eje fue la lucha contra la ludopatía, donde participó Florencio Randazzo, estuvo Facundo Manes, Bocio, Ariel Sujarchuk de Escobar. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hubo empresarios, dirigentes políticos, gente de la iglesia. La verdad que lo que estamos queriendo construir es que todos los actores de la sociedad que están en permanente diálogo con la gente, asistiéndola, nosotros tenemos que tener, te repito, no repetir los errores del pasado con una práctica política que nos llevó a más derrotas que triunfos, y ya eso solo nos tiene que abrir un poco los ojos, nos tiene que despertar. Por eso nos queremos encontrar con todos aquellos que valoren a Julio Zamora no solo como un dirigente en el municipio de Tigre, sino a nivel regional. Él me parece que ya tiene las características de un dirigente que en la provincia de Buenos Aires puede aportar mucho al peronismo y a la población en su totalidad por la destreza que mostró en la gestión y frente a las adversidades que ya son de público conocimiento en 2017, en 2019, en 2021 y en 2023. Ya hay demostraciones de sobra de que Julio es una persona capacitada para lo que es, llamémosle renovación en el peronismo, llamémosle como sea. Pero bueno, la doctrina política que se nos legó y la historia que tenemos, que la tenemos que hacer respetar y hacer cumplir, la tenemos que actualizar permanentemente frente a los desafíos que tenemos. Quizás en 2015 se discutía una agenda que es muy distinta a la que tenemos ahora, que es de subsistencia. Así que sí, queremos unir todas las fuerzas posibles para poder, todos los que respondemos políticamente y confiamos en Julio Zamora como dirigente, llevar esa lógica política trascendiendo el municipio de Tigre. Hay una particularidad que tiene el gobierno de Milei, en particular el presidente, valga la redundancia, es que quiere poner al peronismo como algo viejo, así corrupto, inservible, digamos. ¿Cómo lo toman ustedes o cómo salen de esa dinámica que evidentemente al presidente le funciona? No, bueno, es muy simpático, es muy simpática esa apreciación. Quizás le ocurra como a la diputada Rieta, que recientemente expulsaron del bloque, que leyó un libro y aprendió cómo es la dinámica de los desaparecidos en Argentina. Quizás tienen que estudiar un poco más. En realidad el liberalismo en Argentina es mucho más antiguo que el peronismo y ya tuvo fracasos de sobra también. De hecho, este gobierno no es muy distinto al de Mauricio Macri, el PRO y Cambiemos, que ya tuvimos en el periodo de endeudamiento y de tarifazo y de despidos y de ajuste a los jubilados en la Argentina de 2015 a 2019. No, justamente el peronismo ya nos aplica con su metodología y con sus resultados, porque no es solamente que estamos en el aire teorizando, tuvimos resultados del 45 al 55 y en la década del 70, índices socioeconómicos que todavía no pudimos no ganarles, empatarles. Claro. En cuanto a habitacionales, de empleo, era de otro poder momento adquisitivo. también, ¿no? Por eso hablé de actualizar la doctrina. Por eso hablé de que hay un montón de actores sociales que antes no estaban, con la innovación tecnológica, con los Rappi, los pedidos ya, con el home office.
Bueno, pero en ese marco también entra una parte vetusta del peronismo que tiene que ver con el sindicalismo, digamos, también, ¿no? Porque, insisto, es como que también le das elementos a la derecha o al presidente, digamos, como para que te siga pegando por ese lado, digamos. O sea, ¿cómo salen de ese lugar, digo? Coincido, sí, es muy atinada la pregunta y lo que decís. Creo que justamente con este periodo del peronismo, que da para largo, pero además de esta manera de hegemonizar las listas y la selección de los dirigentes, un debate muy también anticapitalista, que alguien que quizás no es obrero de Ford o Volkswagen, sino que es un kiosquero, es un comerciante, tiene un almacén, se sentía como enemigo discursivamente de lo que nosotros expresábamos. Porque al emprendedor, pequeño emprendedor, no estamos hablando de Techín, en el barrio, claro, nosotros teníamos una agenda y una discusión de ir a revisar los precios, por decir algo. Yo que he militado y hemos tenido también una discusión con el tema de los impuestos, también muy asfixiante para estos emprendedores pequeños de clase media, que medio que los arrojamos a los brazos de Milei. Claro. Porque era como que el sector que nosotros queríamos representar era cada vez más chico, cuando tiene que ser cada vez más grande. Entonces, por eso, si vos no tenés como eje ordenador que el salario mínimo, vital y móvil, las jubilaciones sean cada vez mayores y que no sean de subsistencia, sino que permitan el desarrollo de nuestros vecinos, y querés expulsar a cada persona que no tiene una bajada, una línea política idéntica a la que vos expresás, y claro que terminamos en la interna palaciega discutiendo cargos en una lista y no ejerciendo las políticas de gobierno que permiten a la gente que esté cada vez mejor, como siempre pasó en el peronismo. Si vos ves los gobiernos peronistas, la gente progresó, se desarrolló, tuvo trabajo, se puso un emprendimiento, y si ves las políticas liberales, neoliberales, como Milei, como Macri, de la Rúa, que la gente se funde, que la gente se endeuda, que con tarjeta de crédito compra arroz para comer y tiene que dejar la facultad porque no tiene tiempo para trabajar y subsistir, bueno, ahí los resultados están a la vista. Y en eso uno pensaba, digamos, porque en el último gobierno de Alberto Fernández quizás el desempleo tocó niveles bajos, pero los sueldos también, digamos, ¿no? Exactamente. Los sueldos también, digamos, cómo esa diáspora, digamos, podés resolverla, digamos, ¿no? Porque también pasó eso, ¿no? Muy atinado, muy acertado, es verdad. Exactamente. Te doy un ejemplo local del municipio de Tigre. Nosotros, en la presidencia de Alberto Fernández, que lamentablemente fue una oportunidad histórica perdida porque la pandemia te abría las puertas para renegociar de manera distinta la deuda con el FMI, para sacar protocolos en pleno COVID para que la gente pueda trabajar, y el Estado está abierto con protocolos de sanidad que permitieran mostrarle a la gente cómo el Estado interviniendo puede reactivar la economía y dar un ejemplo. Está a la vista lo que pasó con Alberto Fernández, de por qué no se aplicaron un montón de cuestiones. Yendo al empleo, que me fui por las ramas. En el municipio de Tigre teníamos de 3 a 5 ofertas laborales diarias en el portal de empleo de Tigre. Ahora no tenemos 3 o 5 por semana. Claro, no es nada. Pero tenés muchas razones, que es verdad que había una reactivación a nivel empleo, pero no salarial. Por eso es tan importante el tema de ver cómo es la evolución del salario en dólares de 2015 a esta parte y cómo eso repercute en el calendario electoral. Porque claro, es verdad que durante el gobierno de Alberto Fernández, al haber más obra pública y después con la reactivación post-cuarentena, se crearon puestos de trabajo, pero nunca pudimos recuperar los 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en el macrismo, que el salario mínimo vital y móvil en 2015 se va a Cristina Kirchner, era $600 y ahora debemos estar en 100 y pico. 100 y pico, sí. Entonces, nunca recuperamos eso. ¿Cómo se transita, digamos, este momento para el peronismo en el marco de la provincia de Buenos Aires, digamos? Porque uno entiende, interpreta que el peronismo necesita de liderazgos fuertes, digamos, y hoy por hoy eso está muy disperso, si se quiere, o no hay un liderazgo fuerte. Por ahí se muestra un poquito con más fortaleza Axel Kicillof, que ganó en la provincia de Buenos Aires, digamos, la propia Cristina Kirchner, que mantiene un caudal de votos, aun cuando quieran decir que no, lo mantiene dentro. ¿Cómo haces para el crecimiento a futuro y no que se quede en en un porcentaje mínimo que no sirva para gobernar?
Bueno, queremos, recientemente Julio se ha reunido con el ministro Nicolás Kreplak de Salud, ha venido Catopodis a ver el hospital municipal que se está construyendo en Tigre, y tenemos un diálogo con la provincia de Buenos Aires, hablo de Axel Kicillof, que tiene un capital político muy similar al que tiene Cristina Kirchner, porque es una base electoral que compartida básicamente. Y hace un rato lo que te comentaba del salario en dólares y un montón de derechos o de conquistas sociales y laborales que se respetaban en el último periodo de gobierno peronista, 2003 a 2015, queda en la sociedad ese recuerdo de que vivía mejor, y es innegable que una alianza, un acuerdo, una plataforma peronista la tiene a Cristina Kirchner formando parte. Lo que nosotros queremos es que además de Cristina Kirchner o dirigentes como Guillermo Moreno, Florencio Randazzo, los intendentes Leonardini y Ariel Sujarchuk, todos deberíamos y deberían estar contribuyendo, porque obviamente ni la unión en este momento, o sea, ni hablar que con la división no hay chance, pero ni siquiera la unión garantiza nada. Hablo del peronismo a la hora de volver a ganarse la confianza de la gente, porque no le podés contar que con Perón o con Néstor y con Cristina estaban mejor, ni que con Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández ni siquiera podemos recuperar mucho, porque fue realmente una pesadilla que le hizo más daño al peronismo que cualquier desastre que hizo el menemismo en los 90. Pero tenemos que brindar futuro, tenemos que ser una promesa, no tenemos que ser narradores de lo que hicimos bien. Tenemos, si queremos ganarnos la confianza de la gente, para empezar a dar resultados, que ahí son protagonistas los que tienen gestión municipal y provincial. Ajá. Y lo que yo noto es que no hay como una especie de un recambio generacional real, digamos, ¿no? Porque también veo que los distintos dirigentes que tienen cierto crecimiento o cierta, digamos, disposición de conocimiento dentro de la sociedad, es como que siguen, no digo, como respetando a esa generación, digamos, que lamentablemente, bueno, ha sido también cómplice, o no cómplice, sino aportó al triunfo de Javier Milei, digo, en su conjunto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, como que ese respeto se mantiene, o esa lealtad, como algunos peronistas quieren graficarla, ¿no? Sí, Javier Milei, a ver, por un lado hizo en diciembre esta devaluación, no me acuerdo si el 130%, que la estamos viviendo las consecuencias aún hoy. Tarifazos permanentes, dolariza todos los precios menos los de los salarios, retira al Estado de todas las necesidades que tiene la gente, sea transporte, subsidios de agua, luz y gas. Y sin embargo, no sé si voy por lo que vos me decías, que sigue existiendo una lealtad en la gente que lo apoyó y lo sigue apoyando. Pero también lealtad de ustedes, digamos, hacia dirigentes suyos, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Yo hablaba más de eso puntualmente. Una lealtad, digamos, que pareciera como que es temerosa y no los deja, que lo maneja, o sea, porque en el mientras tanto Javier Milei sigue atacando a las figuras principales, digamos, ¿no? Y ustedes como que dicen, bueno, sí, está bien. Claro, y para mí eso tiene que ver con que al no haber una unidad de concepción, vamos a decir, no estamos pudiendo tener también una unidad de acción. Esta gran división, porque viste que ahora hay interna sobre la interna. Claro. O sea, no es que nos unió el gobierno de Javier Milei, ahora encima tenemos subdivisiones nuevas, lo que vuelve muy difícil la acción conjunta. Si bien hemos tenido una política de puertas abiertas en el Partido Justicialista de Tigre, Julio tiene diálogo permanente con intendentes, con el gobernador, sea el espacio de Cristina Kirchner, de Hacemos Buenos Aires, Florencio Randazzo, con Axel Kicillof, el gobernador, y con la población en su conjunto, lo que no es solamente una falta de confianza en la sociedad con los dirigentes políticos, sino entre los mismos dirigentes políticos entre sí mismos, que también es muy difícil entonces que se derrame o que esto se encauce en una acción en conjunto que es urgente, que quizás viene pasando también en el sindicalismo, que tuvo conquistas históricas que se ven amenazadas por el avance de un gobierno muy intenso y muy agresivo en su búsqueda de la destrucción del sindicalismo y del Estado, y nosotros todos dispersos. La última ya para terminar. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno, a un municipio como Tigre, qué diferencia hay entre el accionar de un gobierno provincial y un gobierno nacional, digamos?
Y creo que el gobierno provincial tiene una deuda histórica, más que nada, sobre todo desde la última reforma constitucional en el 94, que es deficitaria y no puede afrontar gastos cotidianos, corrientes, sin la asistencia permanente del gobierno nacional, que está aprovechando esto al máximo, por supuesto, porque ¿qué quiere? Exponer al gobernador peronista, que Axel Kicillof, como que está en falta y no puede afrontar las responsabilidades de salud, de seguridad, de educación. Por eso la unidad es fundamental, más allá de que tengamos distintas identidades, poder accionar en conjunto, porque no se llevan puestos dirigentes, no se van a llevar puestos ni a Cristina Kirchner, ni a Axel Kicillof, ni a Julio Zamora. Es lo que está en juego, la tradición, la ideología, el movimiento peronista en su conjunto, que fue en la Argentina y en el siglo XX y en el siglo XXI el responsable de la mayor evolución y desarrollo de las conquistas y del desarrollo socioeconómico de la población argentina. ¿No se desapareció el peronismo entonces? No, para nada, es el fenómeno más nuevo que existe en la Argentina. Lucas, te agradezco mucho tu presencia. Otro día charlamos más de Tigre, porque hoy hablamos mucho de peronismo y vamos a seguir hablando de peronismo porque ya está Sebastián Vargas ahí, que creo que trae algo de eso. Gracias por charlar un rato con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y nos metemos en el último bloque con el hombre de Platense que viene a hablar de peronismo y de otras cosas que han sucedido en la semana. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio puedes enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos.
Último bloque de este Aciertos y Errores, y ya lo tenemos acá a Sebastián Vargas, que no sé si hablar de política o de fútbol, porque el hombre es de Platense, y Platense viene con una impronta bastante interesante en cuanto al desarrollo futbolístico en lo local. Pero yo soy Independiente y no quiero dejar pasar de largo este buen momento de Independiente que volvió a ser a mediados de semana con Godoy Cruz. La verdad que parecíamos el Bayern Múnich. ¿No estás de acuerdo vos con esta mirada que yo tengo? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No, me parece demasiado decirle Bayern Múnich a un Independiente que el domingo pasado se fue a defender al cilindro de Avellaneda. Pero no podíamos hacer otra cosa que eso. Nos echaron un jugador apenas empezábamos el partido, me parece. Y le anularon un gol ahí a Racing medio dudoso. Fíjate la patita que estaba del muchacho este. Pero bueno, está bien que estés orgulloso de jugar un clásico así. A mí, yo si llego a jugar contra Argentino Junior o como Tigre así a defenderse, me daría un poco de... Pero ya pareces un hincha de Racing en vez de Platense. Con eso me chicaneaban a mí mis amigos de Racing. Me decían, festejaste un saque de arco, no sé, algo Mira, así. Platense fue a Mendoza contra Independiente de Rivadavia, contra La Lepra, cancha complicada si la hay, y le ganamos 2-0. Bueno, así se juega de visitante. Bueno, entonces estamos ante la debacle de los equipos mendocinos, esto hay que decirlo también, ¿no? O sea, y Godoy Cruz ya no es el Godoy Cruz del año pasado, eso, quedate tranquilo. Y bueno, Independiente estaba en la B el año pasado, así que bueno. No, está picante. No, Independiente de Rivadavia. Bueno, está bien, interpreté, ya estoy muy susceptible. Contame un poco, ¿cómo anda todo? ¿Escuchaste recién al...? Escuché a Lucas y bueno, traigo a colación un poco de eso, en qué anda el peronismo, ¿no? A ver. Porque toda esta semana, vos bien lo dijiste cuando empezó el programa, hablamos sobre la libertad avanza, sobre Milei, sobre los problemas que tiene en el Congreso y parece como que el peronismo estuvo borrado hasta que tuiteó la jefa, Cristina. ¿Qué dijo? Y pidió una pericia psiquiátrica para aquellos que ven a la vicepresidenta Villarroel como peronista, ¿no? En un tiro por elevación al senador Mayans de Formosa, que estuvo, si se quiere, coqueteando con la vice en el Senado, en un tiro por elevación. También, ¿por qué no?, a Guillermo Moreno, que en varias declaraciones no dijo que Villarroel es peronista, pero más o menos manejaba un acercamiento porque la ve dentro del ala no liberal, sino nacionalista del gobierno. Está bien, digamos. A ver, me llama la atención un poco esta calificación de Villarroel como peronista, tanto por Mayán como el propio Moreno, digamos. No me parece desacertada la mirada de Cristina Kirchner en función de decir, bueno, hay que mandarlos a un psiquiatra. Me parece muy acertado también la respuesta de Mayán a decirle que, bueno, ¿qué hacemos con aquellos que nos pusieron a Alberto Fernández? ¿Los mandamos al psiquiátrico o no, digamos? Me pareció una chicana política piola, digamos. Por ahí es de lo que uno se nutre como periodista, ¿no? No tanto para el ciudadano común, digamos, que ve con malos ojos todo esto, ¿no? Sí, pero fíjate vos lo que le dice Mayans. No sabemos si a Cristina después, si le preguntaron si era para Cristina y se hizo el desentendido, dice, a los que pusieron a Alberto Fernández no en la presidencia del país, en la presidencia del PJ, del Partido Justicialista. Y ahí es cuando Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, en defensa de Cristina, empieza en Twitter a subir notas dando a entender que los que pusieron ahí a Alberto Fernández en el PJ no fue Cristina, sino que fueron los albertistas y los gobernadores. Ajá. Y Mayans, entre otras cosas, responde al gobernador de Formosa. Tal cual. Me dejaste pensando en esto en cuanto a algo que está sucediendo dentro del PJ. Entre otras cosas, hay cartas documentos presentadas al presidente de la provincia, en este caso, a Máximo Kirchner, pidiéndole los padrones para que vean, y el hombre se niega
a dárselo a algunos presidentes de algunos distritos, de algunos presidentes del justicialismo de algunos distritos, ¿no? Sí, esto no es nuevo. A ver, antes por ahí estaba solo, ¿te acordás? Fernando Grey, ya hace años. A él lo culpan de todos los males. Al intendente Esteban Echeverría, que viene diciéndole a Máximo que dé un paso al costado o que habilite para que haya elecciones en el PJ bonaerense, y ahora por lo menos se suman otras voces. Está Zabaleta, ¿no?, que está muy enojado también con la Cámpora, hay que decirlo, que quieren una renovación. No sé si ellos son la renovación, pero está claro que Máximo dentro del PJ bonaerense, la verdad es que hasta ahora no ha servido de mucho. ¿Qué más hay del peronismo? ¿Hay algo más, digamos, o se termina ahí, o es una dinámica permanente de no encontrar un liderazgo firme, digamos? No encuentran un liderazgo firme, y a ver, se están tirando para ver quién tuvo la culpa del lastre de Alberto, porque lo de Alberto pegó muy fuerte dentro del peronismo y hasta el día de hoy no les permite crecer, no les permite haber un liderazgo. Y como vos bien decías antes, está la figura de Cristina siempre presente, y algunos se preguntan, ¿con Cristina se puede crecer? ¿Es con Cristina? ¿Sin Cristina? Algunos piensan un acercamiento a otros peronistas que no estuvieron en el gobierno. Es el caso de Pichetto y Monzó, que tienen un bloque en la Cámara de Diputados. Pero es un bloque raro. Algunas veces vota con La Libertad Avanza, otras veces es independiente. No se sabe bien para dónde. Ahora vaya a saber en esta próxima semana qué va a hacer. Se va a debatir en el Congreso de la Nación. El martes se debate el presupuesto universitario. Eso también va a traer mucho a coalición. El presidente de la comisión es Guado de Pedro, creo, de esa comisión del Congreso de la Nación. Insisto, esto no es un dato menor a instancia de un momento bastante sinuoso para el gobierno, ¿no? Y también la semana que viene se viene con un montón de instancias de aumento de transporte, digamos, este momento del gobierno es bastante difícil, y hay que ver qué es lo que hace la oposición, el peronismo en particular, con todo este andar, que si al gobierno le sale bien, ya lo dijo Navarro, ojo. Sí, es que lo dijo bien el periodista Navarro, está bajando la inflación. Si llega a mejorar la economía, ya la batalla cultural te la está ganando de alguna manera. Y los que decían, no, el gobierno, ojo que en abril va a tener problemas, el gobierno no llega a fin de año, están quedando en offside. Lo digo por Guillermo Moreno, que viene diciendo que este gobierno se cae desde más o menos de enero de este año, y yo por lo menos yo lo veo bien parado con todo lo que le pasó, que estuvo varios meses para aprobar la ley de bases, tuvo problemas en el Congreso la semana pasada, hubo una suerte de pelea con Macri que llamó a votar en contra, pero ahora Macri en una convención en Paraná le pidió a sus legisladores y dirigentes que hay que acompañar, y ya salió esta semana Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, a pedir que en provincia de Buenos Aires se una La Libertad Avanza, o sea, la pata que tiene Spert dentro del gobierno, con el PRO para ganarle al peronismo. Entonces ahí está mucho más complicado el peronismo. No, y uno lo que empieza a ver las movidas directamente internas de distintos lugares en función de... ¿Cómo podríamos explicarlo? De los distintos armados, porque no solo se está dando dentro del peronismo, ¿entendés? Sino se está dando también en los aliados de La Libertad Avanza, digamos, algunos intendentes, digamos, que ya están viendo, inclusive el propio Spert, digamos, que ya tiene un armado en la provincia de Buenos Aires, digamos, están todos focalizando hacia adelante, sin ninguna mirada en cuanto a decir, bueno, no, hasta acá llegamos. Creo que no va a pasar eso. Sí. Y además, algo importante que tiene que suceder es qué va a pasar con el pliego de Lijo para la Corte Suprema. Ahí también la libertad, tanto que dicen que La Libertad Avanza está negociando con Macri, ahí necesariamente tiene que negociar con el peronismo, porque sin los votos del peronismo no hay Lijo, y el peronismo parece que está dispuesto a negociar, o al menos lo dijo Recalde, el senador Recalde de la Ciudad de Buenos Aires, y
también... La negociación implica más miembros de la Corte Suprema, entre otras cosas. También. Así que, y en términos de negociación, esta reunión que supuestamente iba a haber del presidente con los distintos bloques, con los presidentes de bloques aliados y el propio, es muy probable que a corto plazo Cristian Ritondo sea el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Es una de las versiones. Sebastián, nos vemos la semana que viene. Habla un poquito del conurbano la semana que viene. Dale, Preparate. la semana que viene el conurbano y esperemos también que con otro triunfo de Platense frente a San Lorenzo este domingo. Y del rojo también. Nos vemos. Nos vamos. Han sido muy amables por estar del otro lado y como siempre digo, espero que esto haya servido de algo.